Esta semana los inversores van a tener unos cuantos datos macroeconómicos en Estados Unidos y en Europa que arrojarán más luz sobre la trayectoria a corto plazo de los tipos de interés, como la inflación en la eurozona y los pedidos de bienes duraderos, la confianza de los consumidores, también se publica esta semana, y ventas de viviendas en Estados Unidos, así como los PMI en China, que nos darán en este caso una idea más aproximada de cómo va la reactivación y la reapertura en el país asiático. Europa, los valores y los fondos de acciones cíclicos y los bancos siguen estando entre las regiones y los sectores favoritos o las preferencias de muchos inversores, pero aquí no hay nada garantizado y ya saben que lo mejor siempre es ponerse en manos de los mejores asesores financieros. Eso hacemos todos los lunes para arrancar semana. Paso corto, vista larga, con José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Hola José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte de nuevo. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Bueno, inversores que van a seguir muy pendientes, ¿no?, de la agenda macro y de los resultados. Como pudimos ver la semana pasada, la inflación ha vuelto a reactivar los temores a que los bancos centrales tengan que subir tipos de interés más allá de lo previsto y sobre todo también por más tiempo. Efectivamente, veníamos apuntando a lo largo de las últimas semanas cómo veíamos cierta complacencia en el mundo inversor, preveyendo que este año, en este 2023, no solo se alcanzara la tasa terminal, la tasa, por así decirlo, de tipo de interés máxima a la cual se van a situar los tipos de interés, sobre todo en la parte de la Reserva Federal y también, por supuesto, en el Banco Central Europeo, antes de lo que probablemente vaya a suceder, e incluso el mercado en el mes de enero, de ahí la alegría, el alegrón que tuvo, el rally que tuvo en los mercados financieros, los mercados de capitales. Incluso se pensaba que este 2023 veríamos bajada de tipos de interés por parte de la gran institución monetaria como es la Reserva Federal, ¿no? Pero según van pasando los datos, vamos encontrándonos con un absoluto muro de realidad. La inflación no es tan fácil de doblegar, esa curva no es tan sencilla de doblegar. Como bien apuntabas tú en la introducción del programa, empieza a haber ya inflaciones de segunda ronda, en la cual estamos viendo precisamente como pues el deflactor de la pasada semana, del viernes pasado, precisamente habla de ello, de que la economía norteamericana pues dista mucho de un aterrizaje duro, de forma inminente, en todo caso un aterrizaje suave, y eso se deja notar, junto con otras variables, precisamente en una inflación que no termina de corregirse y de normalizarse o de moderarse a una velocidad deseada no solo por parte de la Reserva Federal, sino también por parte de los inversores. Esto al final lo que ha hecho es que la expectativa que está manejando ahora mismo los mercados es que precisamente esas tasas terminales estén repuntando, tanto en el caso de decir lo que se prevé que van a subir los tipos de interés por parte de la FED o del Banco Central Europeo, vaya a ser superior al que se manejaba, ya digo, hace poquitas semanas atrás, y evidentemente eso lo que ha hecho ha sido tensionar aún más los mercados de deuda, incrementando los tipos de interés, también aumentando los spreads de crédito, y esto evidentemente no ha sentado bien ni a la deuda pública, ni a la deuda corporativa y, por supuesto, a la renta variable. Con lo cual, ese baño de realidad ante pues esa inflación que no termina de moderarse, pues es lo que nos estamos enfrentando ahora mismo en el más corto plazo. Más allá de los resultados empresariales, algo mejor en Europa que en el caso de Estados Unidos, valoraciones algo mejor en Europa en el caso norte de Estados Unidos, a pesar de esa fortaleza, repito, de la economía norteamericana, pero ahora mismo en esa complacencia, en ese ir demasiado rápido y demasiado alto en la subida de los mercados, tanto de bolsa como del caso de la parte de la renta fija, sobre todo la renta fija privada, al final se han topado con ese muro que en este caso pues, es la inflación. El problema no es que la economía no quiera aterrizar, sino que la inflación tampoco cede. Va a ser difícil, por no decir imposible, reconducir a medio plazo o llegar a ese objetivo de inflación que persiguen los bancos centrales 2%. Yo creo que ya nos podríamos dar por satisfechos o ser afortunados si conseguimos que la inflación pues bueno, se establezca en niveles de 4 o 5% sin provocar un enorme daño a la economía. Vamos a hablar de fondos de inversión, de táctica y estrategia. Hoy en Paso Corto nos traes un fondo long short de la gestora Lion Trust. Efectivamente, antes quería comentar una cosa, que una cosa es el objetivo que se marcan los bancos centrales, quizá no sea demasiado realista en la actual circunstancia. Son objetivos que en el pasado, hace más de 10 años, pues podrían tener su sentido. Pero ahora mismo, desde mi humilde punto de vista, eso no significa que tengamos que convivir con la inflación actual y no hacer absolutamente nada. Me refiero
por la parte de los bancos centrales, ¿no? Y luego otra parte muy importante, ya no es tanto un problema de inflación de oferta, sobre todo en el caso europeo, sino que ya empieza a ser un problema de inflación de demanda. Y eso evidentemente cuesta, por eso es lo que tú bien apuntas, cuesta tanto de doblegarlo y bueno, pues veremos a ver hasta dónde llegan los bancos centrales y que no se pasen de frenada. Precisamente por si acaso se pasan de frenada o no, la parte del paso corto, sigo pensando que hay que apoyarse en determinados fondos de inversión que combinen posiciones compradas con posiciones vendidas. En este caso, bueno, pues en el paso corto lo que hemos hecho ha sido traer un producto de la casa Lion Trust, de una casa británica, a través del fondo Toades Fund. Es un producto que la traducción sería tortuga. Muchos de ustedes conocerán la fábula de la liebre y la tortuga en la carrera, ¿no? Y al final quien vence es la tortuga. Pues algo parecido lo que trata de hacer el equipo gestor de este fondo, de esta casa británica, con este fondo global de renta, de long short global, compra y vende posiciones a nivel mundial, sobre todo de las principales economías del mundo, tanto en la parte europea como en la parte norteamericana, aunque hay otras zonas también del mundo menos representativas, pero que pueden estar en cartera. Y aquí la historia o el valor añadido precisamente es que el equipo gestor, con esa forma de ir poco a poco, paso a paso, en este caso paso corto, a través de ese pasito corto, como puede ser una tortuga, tratar de obtener un buen resultado con un riesgo controlado tanto en la parte de la liquidez de los activos que hay dentro, como también en la parte de la volatilidad en cuanto al producto de inversión, para tratar de obtener una rentabilidad positiva. No es un garantizado, ojo, no es un producto que no vaya a sufrir, claro que sufre, pero es un fondo de inversión que en momentos difíciles ha demostrado precisamente aportar valor. En la cartera, en estos momentos, de este fondo, de esta casa, de Lion Trust, quizás por destacar, pues es el mayor peso que le están dando a Europa, tanto a Europa continental como al Reino Unido, frente a la renta variable norteamericana. Quizás sea un acierto a la hora de posicionarse en este ejercicio, puesto que si nos damos cuenta, Europa en las correcciones corrige normalmente, suele corregir algo menos que la parte norteamericana y en cambio cuando hay repuntes, los futuros norteamericanos están rebotando con menor intensidad que lo está haciendo en el contado ahora mismo la parte europea, con lo cual el acierto en la selección de valores, el acierto en las zonas geográficas donde se está posicionando y esa filosofía de combinar posiciones largas, cortas, un fondo que obviamente las posiciones largas, las compradas, pesan más que las vendidas, pero esa posición hacen que este fondo de la casa Lion Trust, bueno, pues sea un producto para el paso corto, quizás donde, bueno, pues fijarnos, apoyarnos y tenerlo muy presente en fondos, sobre todo para esa posición más cauta, ¿no? O esa estrategia más cauta. Además de una gran resistencia, las tortugas también demuestran una enorme capacidad para llegar lejos y durante muchos años. En vista larga, hoy nos traes un fondo un fondo que invierte en mercados fronteras, ¿no? Efectivamente, aquí nos vamos a ir a otra zona geográficamente del mundo, totalmente, otra historia completamente distinta. Ya no estamos hablando de posiciones compradas en Europa o en Estados Unidos, ni siquiera que combine posiciones compradas con vendidas, y una visión larga. Cada vez es más importante los mercados frontera. En este caso también he traído una gestora, quizás un poquito más conocida para el público en general, pero dista mucho de ser tan conocida como otras supergestoras internacionales. En este caso es una gestora nórdica, en este caso Evli, y traigo el fondo El Emerging Frontier, un producto que precisamente invierte en la frontera de la frontera, es decir, no solo en los mercados en vías de desarrollo, en mercados emergentes, sino en los mercados más allá, es decir, por capitalización bursátil, muchos de ellos pues, son menores, ¿no? Aunque luego ahora veremos la cartera o veremos, mejor dicho, las zonas geográficas y bueno, pues hay algunas sorpresas, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Pero aquí la bondad de este fondo de Evli, además, de nuevo, de una enorme gestión activa, el producto en sí es un fondo que, bueno, pues si vemos el posicionamiento a nivel geográfico, vamos a tener Turquía. Turquía es un mercado que el pasado año lo hizo fantásticamente bien. La lira turca fue una de las divisas, junto con el real brasileño, que mejor comportamiento tuvo. Tenemos Turquía como puerta entre lo que sería Europa
y Asia y Oriente Medio, con lo cual importante la presencia de Turquía en la cartera, pero también tenemos México, pero es que luego tenemos un ramillete de economías o de bolsas del sudeste asiático que se benefician y de qué manera, muy mucho, no solo del turismo, sino también de lo que es el tráfico comercial, como por ejemplo la construcción de determinados puertos en algunos países de forma muy significativa, como ha podido ser en el caso de Indonesia. Pero tenemos Indonesia, tenemos Vietnam, tenemos también, por supuesto, Pakistán o Filipinas y tenemos, como decía, esa puerta hacia Oriente Medio con países como puede ser el caso de Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Con lo cual, importante la diversificación a nivel geográfica de este producto, donde estamos invirtiendo o podríamos invertir en aquellos países que se beneficien no solo del desarrollo de los países del primer mundo, sino también de algunos países emergentes más potentes, como puede ser el caso de China. Y luego, para terminar, a nivel sectorial, me gusta el posicionamiento que tiene sobre todo la parte del sector industrial, el sector financiero, muy importante, por ejemplo, en el caso de Turquía, y por supuesto también todo lo que está relacionado con el consumo y la tecnología. Con lo cual, mirando más allá del paso corto, mirando más allá de lo que es lo más inminente, las posiciones más tácticas, las posiciones estratégicas, cada vez cobra más importancia el posicionamiento en los mercados emergentes. Y os traigo un producto que, a pesar del comportamiento errático del pasado año, incluso de este mes de febrero, a punto de acabar, es un producto que está aportando valor a la hora de invertir en renta variable, sobre todo en este caso a través de mercados fronteras. Posicionamiento en mercados emergentes a través de ese fondo de la gestora Ebly y un fondo paso corto, un fondo long short, por si los bancos centrales se pasan de frenada, que todo apunta en esa dirección. Los bancos centrales han hablado en serio desde el primer minuto. Otra cosa es que los mercados hayan preferido mirar para otra parte. José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, un placer como siempre. Muchísimas gracias por abrirnos siempre tus puertas. Un placer. Que vaya bien la semana. El placer es mío. Cuidaros mucho y buena semana y buen negocio. Hasta la próxima.